serie agrupada de manera simple y serie agrupada con intervalos de clase. Pero para cada uno de esos tipos de representación de datos tenemos una fórmula que vamos avanzando, ¿no? El promedio, hemos visto parte ya de la mediana. Entonces acá lo que hemos podido ver, recordando un poquito lo que es la parte de la mediana. La mediana es una medida de tendencia escuchar en posición. Entonces acá lo que nos interesa es encontrar esa posición para encontrar la mediana. En la serie simple de datos utilizamos lo que es el coeficiente de posición, pero en la serie simple de datos podemos tener serie simple con un número impar o serie simple en un número par. Entonces, si nosotros aplicamos este coeficiente, tenemos que tener mucho cuidado. En el impar, exactamente la parte que usamos para la posición. Entonces, par, y lo que tenemos que hacer es sacarle un promedio, ¿verdad? Para encontrar lo que es ese valor. Habíamos hecho ya estos ejercicios. Hemos visto también esto de lo que es simetría, asimetría, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, acá tenemos una serie de datos par. Entonces ahí tenemos que la posición se encontraba en el 5.5. Entonces ahí nosotros encontramos que se encuentra, digamos, hay dos valores, no sabemos si es el 9 o el 10. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es un promedio entre 2 y el valor de 9.5 días. Luego hemos aplicado esta fórmula para la serie agrupada con intervalos de clase. Intervalos de clase nos hace dar cuenta que el límite inferior, cuando encontremos la posición, vamos a trabajar solamente con uno de los intervalos, ¿verdad? Entonces acá nosotros vamos a sacar la coeficiente de posición, utilizar su límite inferior, ver la frecuencia acumulada y dividirla por la frecuencia absoluta, ¿no? Vamos a ir recordando todo esto, ¿no? Pero ahora también nos llama la atención esta otra manera en una serie agrupada de manera simple. Aquí dice la ventaja de que cuando calculamos el coeficiente de posición se puede identificar la mediana a simple observación. Entonces, si yo tengo esta serie de datos, cópiense por favor esto. Aquí está la variable edad expresada, ¿no? En los años son grupos simples y estamos viendo que la frecuencia absoluta está distribuida, ¿no? De acuerdo al número de muertes, son 420, digamos, menores de 6 años que han demostrado, digamos, que se están distribuyendo ese fallecimiento de acuerdo a la edad. Entonces, acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer primero para sacar la frecuencia acumulada? El primer paso siempre es la frecuencia acumulada, ¿verdad? Primero hacemos expensas, la frecuencia absoluta. Lo primero que hacemos es eso. Segundo, aplicamos el coeficiente de posición. ¿Y cuál es la fórmula del coeficiente de posición? En este caso es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia absoluta, su sumatoria, dividido entre 2. Entonces da 420 dividido entre 2, le da 210. Ahora, este 210, ¿dónde lo busco? Lo voy a buscar en la frecuencia acumulada, ¿verdad? No lo voy a buscar en la frecuencia absoluta o el número de esa distribución. Lo que yo tengo que ver es un valor igual. Tendría que encontrar un 210 y si no encuentro un 210, el inmediato. En este caso, por ejemplo, 100 es menor, 190 es menor, no encontramos 210, pero sí está el 270. Entonces, en este grupo es donde probablemente se encuentre lo que es la mediana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros identificamos esto, ahí está el grupo, e inmediatamente ya sabemos que la mediana de la edad de estos fallecimientos es de 2 años. O sea, nos está dando exactamente la mitad de esa distribución de datos que nosotros realmente estamos encontrando. Entonces, ¿cómo interpretamos? La mediana se encuentra en la observación 210. ¿Okay? Y la frecuencia acumulada que contiene este número es 270. ¿Okay?
valores altos, valores extremos altos en una serie de datos, la mediana no se va a repartir, siempre te va a dar la mitad de la distribución. Entonces, le vamos a dar, digamos, esa confianza para que nosotros podamos manejar de una manera óptima para las personas. Entonces, se está aplicando. Teníamos el coeficiente de posición para la serie siempre de datos, solo el coeficiente de posición. Tenemos la fórmula grande para sacar intervalos. Y ahora solamente el coeficiente de posición, pero un poco modificado, ¿no? Acá nos va a permitir encontrar la mediana en qué tipo de información en una serie agrupada de números. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo constantemente de acuerdo a la información que vamos a ir manejando. Acá vamos a ir haciendo bastantes ejercicios, no se preocupen, estoy en la práctica, también tendrían que estar haciendo bastante de esto para que puedan entender lo que está pasando con su información. Bien, nos vamos a la siguiente medida, que es el modo o la moda. Y esto es bien facilito porque siempre estamos en nuestro ambiente, digamos, de amigos, la familia, el ambiente social, siempre estamos viendo de qué se trata o de qué se trata la moda. Y en este caso, el modo o la moda de unas observaciones es la que se presenta con la mayor frecuencia. Todos tienen celular, la moda de llevar un celular de cierta marca, por ejemplo, ¿no? Entre los médicos, la moda es llevar, digamos, o tener un coche de esos modernos en la puerta, etc., ¿no? Tener una casa de vacación también lo mismo. ¿Qué otra moda podríamos tener? Las calificaciones. Los acercaron 30, los acercaron 10. Entonces es el valor más común o el más típico que se repite varias veces, ¿no? Entonces esto nosotros tenemos que identificar si exactamente sucede esto o no sucede. No todo el tiempo va a existir una moda, o no todo el tiempo va a existir una sola moda, puede haber varias también. Entonces el concepto es bien importante para que ustedes sepan cómo vamos a ir manejando el resto de la presentación de todo. Muy bien. El procedimiento de cálculo es la simple observación en una serie simple. Por ejemplo, tenemos acá determinar el promedio modal de peso en kilogramos de 10 pacientes. Tengo 10 pacientes, me han dado su peso, acá lo tengo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero ordenar los valores de acuerdo a su magnitud, del valor menor al valor mayor. Así voy a poderlos identificar si hay algún valor que se repite de cantidad de veces para decir que aquí existe exactamente. Bien, por ejemplo, en el inciso A, nosotros podemos ver que el peso de 9 kilogramos es el que se presenta más veces, ¿no? Que el resto de los datos, que tenemos 1, 2, 3, 4. No hay otro 9 más y no hay otro valor que se repita la misma cantidad de veces. Entonces, cuando sucede esto, que una sola moda es unimodal. Es unimodal, una sola moda. En el inciso B te está mostrando que hay dos valores que se repiten la misma cantidad de veces. Tengo 9 kilogramos y 10 kilogramos. Entonces acá yo digo es bimodal. Hay dos modos. Hay dos modos. El inciso C te está mostrando que hay tres valores que se repiten la misma cantidad. 8 kilogramos, 9 kilogramos y 10 kilogramos. Acá ya no le llamamos bimodal, cuatrimodal, nada. Ya es multimodal. Algo extraordinario sería, ¿no? Pero matemáticamente podemos ver algunas cosas, ¿no? Y también en el inciso D no existe moda, no hay ningún valor que se repita más veces. Entonces puede suceder cualquiera de esos fenómenos, pero acá hay una advertencia. Cuando la serie es bimodal o multimodal no vamos a sacar el promedio de nada, solamente ahí identificamos de qué valor se trata, mencionamos, ¿no?, una unidad de medida y le ponemos la categoría de la relativa de si es unimodal, si es bimodal o si es multimodal. ¿Sí? Entonces esto es bien sencillo. El número que más veces se repite. Nada más que eso es lo que hay que entender. Veamos ahora cómo se trabaja con eso, ¿no? En el método de las diferencias. Para sacar, cuando nosotros tenemos una serie agrupada, pero con intervalos de clase,
Cuando en una fórmula ustedes vayan a ver siempre lo que es un LI, el LI es un límite inferior. Entonces, ¿qué tipo de información tiene el límite inferior? Solo aquellas que están agrupadas con intervalos de clase, ¿verdad? Entonces, como el límite inferior y el superior, en este caso lo que nosotros vamos a encontrar acá es el límite inferior y lo vamos a utilizar en una fórmula. Esa es una manera, una fórmula demasiado amigable, porque hay para cada uno de los que vamos a ver distintas maneras de sacar y fórmulas un poquito más elaboradas, ¿no? Que a veces a uno le hace asustar porque no sabe qué cosa va a representar en cada símbolo. Este tipo de fórmulas, como que han ido viendo, ¿no? Que sean más amigables, sobre todo para el área de salud, que no tiene que estar pensando en qué otra cosa más tiene que reemplazar. Entonces, directamente nosotros tenemos que saber nada más con esto. Aquí dice: la moda ¿a qué es igual? Al límite inferior más la diferencia de 1 dividido entre la sumatoria de la diferencia 1 y la diferencia 2 y multiplicado por la amplitud. Aquí estamos reconociendo que sí sabemos de dónde podemos sacar estos valores, pero de 1 y de 2 todavía no vamos a decir. Ahí tiene la nomenclatura: el límite inferior de la clase modal. El de 1 dice: esta diferencia entre la frecuencia de la clase modal, que acá yo les hago notar, es la frecuencia absoluta más alta, que se va a restar con el valor anterior, con la frecuencia absoluta anterior. Esa es la de 1. De 2, la diferencia o la resta entre el valor de la frecuencia absoluta más alto con el valor de la frecuencia absoluta posterior. Eso lo vamos a restar. Y a la amplitud del intervalo de la clase modal, ¿no? Entonces acá no tenemos ningún problema, porque vemos cuántas unidades hay entre el límite inferior y el límite superior, de donde probablemente está el valor más alto. Bien. Procedimiento: tenemos una distribución de pacientes clasificados en grupos de peso. Determinar el promedio modal de peso en la base de información de la siguiente tabla. Bueno, hay peso en kilogramos. Cópienselo y vamos a ir trabajando. Empezamos a poder encontrar lo que realmente es la moda. Nos vamos a fijar primero, ¿no?, la frecuencia absoluta y vamos a buscar el valor más alto. En la frecuencia absoluta 10, 15, 20, 25, 18 y 12, el valor más alto es este, ¿verdad? Aquí está el valor más alto. Entonces, lo que probablemente esté en la moda es este grupo con el que yo voy a trabajar. Aquí tengo un intervalo
valor, aquí está mi fórmula, ya sé qué valor va a tener el límite inferior, ya sé cuánto va a ser mi amplitud. De 20 a 24, ¿cuánto hay de amplitud? 5. Perfecto. Entonces de acá a acá tenemos 5. ¿Qué más le falta? ¿Cómo voy a resolver D1? D1 es igual al valor más alto menos el anterior. Es decir, tengo 25 menos 20. D1 es igual a, calculadora, 5. Entonces ya tengo mi numerador. Ahora, para el D2 es igual el valor más alto menos el posterior. Entonces acá ya tengo 25 menos 18. ¿Cuánto? 6, 7. Listo, ya tengo el D2. Entonces acá, para acordarnos, el D1 va a salir del valor más alto, restar del anterior. Y el D2 va a salir de restar el valor más alto menos el posterior. Solo en la frecuencia absoluta, eso es lo que decía la nomenclatura. Entonces yo puedo ir a reemplazar mis valores. Moda es igual límite inferior. El límite inferior es de 20 más valor de D1 5. Esto que hemos sacado acá, ¿verdad? Estando esto me da 5. D1 5 más el D2 es 7. Y acá la multiplicación de la amplitud es 5. Bien, entonces ¿cuánto será mi moda? Podemos hacer acá ya multiplicar unos 5 por 5, restar dividirlo de 12 y luego sumar a 20. ¿Cuánto me dará? Ahí está la resolución. 22.08. Pero acá tenemos también algunas resoluciones que salen por decimales, ¿verdad? Y nosotros estamos expresando esta variable de qué forma. ¿Es una variable cuantitativa continua o es discreta? Como está ahí en la tabla. ¿Continua o discreta? Discreta, esa es discreta, está en número entero y esta está en número continuo, ¿verdad? Entonces, si nos están presentando la información así, probablemente en la operacionalización de variables es que la han definido como discreta. Entonces acá la moda sería de 22 kilogramos. Si hubiésemos estado trabajando con decimales allá, es decir, que los intervalos vamos a ver también de trabajar con decimales acá, ahí podríamos determinar que la moda es de 22,08 kilogramos. ¿Sí? Tengan un poquito de cuidado, razonen bien con este tipo de cosas. ¿Estamos bien acá? ¿Sí? ¿No hay problema? Bien, aprovechemos esta tablita de distribución para tener otros datos más. ¿Puedo borrarlo? Sí, ¿no? Bien, ahora entonces hagamos
Bien, vamos a ir sacando el primer punto. Acá reconocemos qué datos tenemos. Tenemos la frecuencia absoluta, sí tenemos la frecuencia absoluta, lo que no tenemos es la marca de clase. Entonces lo que yo tengo que calcular es primero esta marca de clase. Este es el símbolo X con su comita, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a calcular lo que es la marca de clase? La marca de clase es igual a sumar el límite inferior más el límite superior, ¿verdad? Y dividirlo entre 2. Entonces, ¿cómo lo puede? Y ese valor tiene que quedar al centro del límite inferior y superior. Ahora sumo 5 más 9, 14. Dividido entre 2, 7. Entonces, este 7 está a la mitad de esto, ¿verdad? 10 más 14 entre 2, 12. 15 más 19 entre 2, 17. Como que alguien encontró el patrón, ¿no? 20 más 24 entre 2, 22. 25 más 29 entre 2, 27. 30 más 34 entre 2. Esto no es más. Bien, entonces ya tengo, y también esto, ya tengo lo que es la marca de clase. Ahora me dice, debes multiplicar esto. Vamos a multiplicar. Marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. Ustedes me van a ayudar. Todo lo que vamos a hacer acá va a ir a reemplazar el numerador, nada más que eso. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, calculadores, por favor. 10 más 7, está difícil. 15 por 12, 100. 20 por 17, 340. 25 por 22, 500. 18 por 27, 80. 12 por 32, 384. Listo. ¿Para qué es lo que he hecho? He tenido que construir esta parte, ¿verdad? Porque es el producto que está entre paréntesis y ya lo he resuelto por cada uno de ellos. Termino de hacer eso que te sale aquí, que debo sumar, ¿verdad? Entonces la sumatoria, ¿esto cuánto me da? 2010. ¿Sí? Todos estamos hasta aquí. Muy bien. Entonces ahora ya puedo reemplazar dice el valor. El promedio, ya tenemos todo esto, estamos con la sumatoria, sería 2010 dividido sumatoria de la frecuencia absoluta. Tengo la frecuencia absoluta aquí y tengo la sumatoria que es 100, entonces este se va de el promedio, ¿cuánto sería? 20. La unidad de medida, kilogramos. Entonces el promedio de peso de estos 100 estudiantes o individuos que han participado en la investigación es de 20 kilogramos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, hemos resuelto la primera parte. Vámonos a la mediana. Reconozcamos que tenemos y los pasos que tenemos que trabajar primero. El primer paso, calcular lo que es la frecuencia acumulada, ¿verdad? Sí o sí tengo que calcular. Entonces, esa frecuencia acumulada es el primer paso. Si quiero encontrar la mediana, las medidas puntuales también, vamos a ver después. ¿Cómo hacemos? ¿A expensas de qué yo voy a hacer esa acumulación? Esto lo hago con esto. Es decir, puedo usar este primer valor 10 y a partir de eso voy a acumular. ¿Sí? 10 más 15 más 20, 45 más 25,
más 18, más 12, 200. Entonces, si el último valor que estoy acumulando es similar a la sumatoria de la frecuencia absoluta, tiene las cosas, ¿no? Y acá yo tampoco voy a sumar, no merece la sumatoria. Bien, entonces, ¿para qué yo voy a calcular la frecuencia acumulada? Es para encontrar en qué posición está la mediana. Ahora, ¿cómo encuentro esa posición? Voy a trabajar con el segundo paso, que es el coeficiente. Este es el coeficiente de posición. ¿Sí? Entonces voy a calcular aquí. El coeficiente de posición es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta dividida entre 2. ¿Por qué dividida entre 2? Porque vamos a encontrar la mitad exactamente, ¿verdad? Bien. Entonces mi sumatoria es de 100. Esta sumatoria es 100 dividido entre 2. Ahora, ¿qué hago con este 50? Tengo que buscar un valor que sea igual, porque lo contiene un inmediato superior. Revisemos dónde voy a hacer esta búsqueda, la frecuencia acumulada. 10 es menor, 25 es menor, 45 es menor, no hay 50, pero el siguiente es 70, ¿verdad? Entonces probablemente tengamos aquí a la mediana. Entonces, ahí veo, identifico límite inferior, superior, frecuencia absoluta, etc., ¿no? Varios detallitos que realmente yo estoy necesitando. En este caso todavía no. Cuando vayamos a hacer el reemplazo en la fórmula, enseguida lo vemos, pero les voy en detalle lo que estás manifestando. Vamos a reemplazar valores y ahí vamos a ver, perdón. Tengo la mediana, me dice el límite inferior. ¿Cuál sería el límite inferior? Copiamos la fórmula para que se vea bien. Límite inferior. Solamente voy a trabajar con el grupo que he podido encontrar por el coeficiente de posición. Y tengo mi límite inferior que es 20. Coincidentemente, igual que la moda, llegó ahí, 20. Más el coeficiente de posición te da 50. Menos la frecuencia acumulada. Y acá viene la pregunta que me hacían. La frecuencia acumulada de ese grupo es 70, ¿verdad? Si yo le pongo 70 aquí, esta resta la voy a arrastrar y me va a dar cualquier otro valor que no va a ser correcto. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cuándo utilizo la frecuencia acumulada anterior? ¿Cuándo voy a reemplazar este valor justamente? Entonces no es 70, va a ser 45. Lo voy a poner en justamente para evitar ese problema de que se haga negativo el valor. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la frecuencia acumulada solo de ese grupo, ¿cuál sería? 25. ¿La amplitud de cuánto es? De 5. Listo, entonces ahora ya tengo para calcular la mediana. Esto divido, multiplico y sumo. 21 kilogramos. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Estamos bien, porque aquí es donde se equivoca más, y justamente en el detalle que acaba de decir, de que estamos usando este valor donde identificamos el grupo, pero este sí nos va a dar una parte negativa. ¿Cómo ajustarlo? Entonces, es tomar en cuenta el valor anterior. Y eso es lo que dice también la nomenclatura, ¿verdad? Muy bien. Entonces hemos resuelto lo que es el promedio, hemos resuelto la mediana. Ahora, ¿esto cómo resolverlo? Entonces dice, ¿será simétrica o será asimétrica? ¿Y de qué tipo?
Recordemos unas reglas. Empezamos de lo más sencillo, ¿no? Promedio, si es igual a la mediana, esto es simétrico. ¿Verdad? Muy bien. Si el promedio es más alto que la mediana, es asimétrico. ¿Qué lado? Positiva a la derecha, ¿verdad? Entonces, si ya identificamos uno de estos, sabemos que cuando el promedio es más bajo o menor que la mediana, también hay una asimetría, pero en este caso va a ser negativa a la izquierda. Acá que tenemos un promedio de 20 kilogramos y una mediana de 21. ¿Cuál es la correcta? Inciso A, inciso B o inciso C. Todas, ninguna, excepto. ¿Cuál sería? Inciso C. ¿Por qué? Porque la mediana es más alta que el promedio. Entonces hay una simetría negativa a la izquierda. ¿Sí? Entonces más o menos nos imaginamos qué tipo de gráfica hay, pero no se la crea la gráfica, ¿verdad? Porque esa puede ser espejismos también. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya están empezando a manejar la información. Está muy bien. Estos detallitos ya se van a ir acostumbrando poco a poco también. No voy a utilizar todo lo que se maneja en estadística, solo algunas cosas que nos interesan. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Alguien ahora exige un examen. De todas maneras, están las diapositivas, claro. Esta parte ya se las expliqué con todos los ejemplos, pero hay maneras de poder hacerlo. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros decimos que es simétrico? Tendría que ser el promedio 20, digamos, .1 y la mediana 20.1, ¿verdad? Entonces ahí decimos que es simétrico. Los dibujitos, apenas que lo sabemos nomás por si acaso. El simétrico te da esta curva, ¿no? Donde el promedio es igual a la mediana. Y la positiva a la derecha te da casi una curva de esta forma, donde el promedio tiene un valor más alto que la mediana. ¿Qué sucede con la negativa a la izquierda? Entonces acá el promedio es más bajo que la mediana. No se olviden que acá tenemos 0 y aquí tenemos más infinito, 0 y más infinito. Solamente en esa relación estamos trabajando. ¿Sí? Creo que ya tenemos 3 medidas. Ya de mañana estaríamos viendo lo que son los cuantiles, que son también bastante